Hay un poco de todo, además hay un punto de originalidad con respecto a otras novelas mías, que es el suspense, la intriga, los espías, espionajes, la Stasi, el KGB, y escenarios distintos al Madrid al que estoy acostumbrada, a que mis personajes transiten, que es, bueno, pues me he salido un poco al París del mayo del 68 y sobre todo a la RDA, al Berlín con ese muro, esa anomalía que tanto condicionó a sus habitantes durante más de 28 años. Y bueno, es un poco una mezcla de géneros. Bueno, porque yo escribo para aprender y esa época yo la viví desde un punto de vista adolescente. Yo nací en el 62 y era pues un punto de vista adolescente de primera juventud y me apetecía entrar y verlo desde otra perspectiva, una perspectiva de los personajes, conocer, comprender y entender mejor esa época que al final es el pasado, nuestro pasado, y por esa época es lo que somos, y entender un poco cómo somos y por qué somos a raíz de nuestro pasado, ¿no? Y me apetecía transitar por esa época. La verdad es que me costó mucho encontrarla, me costó muchísimos meses, prácticamente un año y medio buscándola hasta que la encontré, pero tengo que reconocer que cuando la encontré, o cuando me encontró la historia a mí, se me entregó a tope. Fue una escritura apasionante. Y esa fascinación, esa pasión en la escritura luego yo creo que se vuelca en el lector, y entonces está teniendo muy buena acogida, me está dando muchísimas satisfacciones, lo tengo que decir, porque los lectores me transmiten mucho, los lectores que ya lo han leído, y las expectativas son buenas. En 2 meses apenas estamos en la 3ª edición, y en el mundo en el que vivimos del libro, que esté en una 3ª edición con una buena tirada, yo creo que es importante, ¿no? Estoy muy agradecida y muy satisfecha. Es que además esta novela tiene muchas cosas especiales, ¿no? Esta novela, cuando mi hijo no es músico, es piloto de aviación, pero la música la lleva en las venas, yo creo que desde que nació. Tocaba la guitarra eléctrica y hace 2 años se compró un piano, y empezaba ya a vislumbrar esta historia cuando me dijo: te voy a regalar una banda sonora. Y yo le contaba muy pocas cosas de cómo iba la historia, pero aquí la relación materno-filial creo que funcionó a tope, porque la novela, o sea, la música ha sabido captar la esencia de la historia, y el lector que lee con la música, porque es un regalo para los sentidos, y no es porque sea mi hijo, es que es real, es verdad. Ha sabido captar muy bien esa esencia, y está en todas las plataformas musicales de internet, en YouTube, en iTunes, en Spotify, y bueno, pues es un punto más especial, ¿no? Es una historia con banda sonora, y una banda sonora muy especial que me regaló mi hijo y que yo regalo ahora al lector. Sí, al final un poco, bueno, entender nuestro propio pasado, ese pasado, como España en ese tardofranquismo fue saliendo poco a poco, la situación social, pero sobre todo también la otra parte de la dictadura, una dictadura de signo contrario, que al final trastoca la libertad y la capacidad de decidir, pero sobre todo aprender. Para mí la lectura, como lectora, creo que es fundamental que te remueva, que intentar ponerte en la mente del personaje, porque eso te enseña a ser más tolerante, te obliga sin justificar, a comprender, a entender por qué alguien actúa y decide de una manera, incluso porque alguien actúa con maldad, ¿no? Y entonces, sin justificar, porque hay cosas injustificables, pero entender, y eso nos hace más tolerantes. Yo creo que puede aprender o puede entender un poco mejor esa RDA, esa situación de esa Alemania con esa dictadura de signo contrario a la que teníamos aquí, y entender esa falta de libertad y esas ansias de buscar, que tienen muchos de mis personajes, de buscar la libertad, de buscar su identidad, de romper esquemas para no renunciar a su propia identidad, ¿no? Y de luchar por los proyectos que ellos quieren, aunque algunos no lo consigan.